con que lo ha hecho alguien que se me ha quedado aquí apuntadas en un folio que no he mirado, vamos. Alguien preguntaba por el feminismo anticapitalista, por ahí, no sé si está la persona, eras tú, pues busca a Sandra Esquerra, ¿vale? Que es una economista feminista catalana, Sandra Esquerra, con Z, ¿vale? Es catalana, que tiene escritas por lo menos un par de cosas sobre el feminismo anticapitalista. Si te interesa esa mirada, es interesante. Luego también alguien preguntaba por aquí que decía como, bueno, el cambio feminista lo veo imposible porque son tantos los privilegios que hay que romper que como que lo veo imposible. Me preguntaba que yo cómo lo veía, pues en medio segundo decir pues que yo lo veo igual de difícil pero igual que posible que todas las demás luchas sociales, o sea, se trata, la razón y el sentido común está del lado feminista, es evidente, entonces se trata de agregar voluntades a la causa y ya está, es decir, de pelear y de momento yo diría que no vamos mal. Y aquí sí que querría comentar, o sea, por ejemplo, y así también así un poco antes de empezar con lo más duro, por ejemplo, yo no sé vosotras qué opinión tenéis, pero yo me he quedado bastante contenta, bastante satisfecha, también quizás al espacio de darnos un poco de autobombo, ¿no? De daros un poco de autobombo con la campaña, con esta última campaña electoral de las elecciones generales y la presencia que han tenido los temas feministas en la campaña, ¿no? Yo es la primera vez, por lo menos desde que tengo conciencia, que personas reconocidas de un partido importante como es ahora mismo Podemos, tanto Pablo como Íñigo, han hablado de temas feministas en la tele en horarios de máxima audiencia, ¿no? Y con una perspectiva yo creo que muy buena, por ejemplo los dos defendiendo el tema de los permisos y por qué tenían que ser intransferibles y demás. O sea, yo creo que eso es algo que nunca se había visto en este país, un tema feminista copara agenda en campaña electoral. Y yo creo que, pues yo qué sé, que es mérito de igualdad, que es mérito vuestro, ¿no? A fin de cuentas. Y de hecho, o sea, yo creo que ha sido tanto el golazo que ha metido el feminismo desde Podemos en esta campaña, que incluso mi visión, viéndolo un poco, no desde fuera del todo, pero sí con un poco más de distancia a lo mejor que vosotras, es que Podemos ha conseguido tensar y obligar a los otros partidos a tener que posicionarse en temas feministas, ¿no? O sea, tanto el PSOE como Izquierda Unida creo que han sido más feministas que nunca. Incluso tuvimos el incidente de cómo a Ciudadanos le pasó una factura tan cara el tener ese mensaje ese discurso tan retrógrado en temas feministas. O sea, yo que estoy acostumbrada a buscar los temas feministas en las campañas, o sea, lo de esta campaña me ha parecido inaudito, o sea, vamos, felizmente inaudito, o sea, un logro importante, y yo sinceramente creo que ha sido mérito de Podemos, ¿vale? Bueno, por soltarlo. Y la otra cosa que iba hilado con que bueno, que es difícil, pero después de los avances que estamos viendo en los últimos tiempos, pues en fin, que no nos vamos a poner nosotras el techo. Y otra cosa que también comentabais sobre la crisis de natalidad, no sé si está la persona que lo comentaba, que decía, claro, es que es posible una salida chunga, ¿no? Que el capital encuentre una salida que le convenga a la crisis de natalidad, pues, desde luego, ¿no? De hecho, lo más normal, si el sentido común feminista no logra imponerse, es que cuando el capital se dé cuenta de que la crisis de natalidad es una crisis que nos pone en peligro como sociedad a todos, y por tanto también a ellos, y por tanto también la reproducción del capital, la salida más lógica sería una salida, lo que llamamos la vía familiarista, una salida a la alemana, ¿no? Es decir, pues utilizando la metodología, la nomenclatura que veníamos utilizando, pues retribuyamos a las mujeres para que sí puedan hacerse cargo, ¿no? Para que se retiren y se encarguen y lleven a cabo su labor social reproductiva, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la salida que tenemos que tener y que tenemos que evitar, pero evidentemente será la que se trate de realizar. Bueno, empezamos entonces con el segundo tema. Nadie se asuste porque cada uno va a ir siendo más cortito que el anterior, ¿vale? O sea, no nos queda lo mismo por tres, no haya desmayos, ni huidas, ni nada.
Pero sí que quería, o sea, como que viéramos un poco en la práctica esto que hemos planteado un poco en general de la economía feminista, en qué consiste ponerse las gafas violetas, pues verlo en un estudio de caso concreto, pero a la vez muy importante, ¿no? Que es el de la desigualdad en el mercado laboral. Entonces, básicamente, lo que voy a... Os cuento esto también porque es un tema que yo he investigado con más profundidad, y lo que os voy a transmitir son más o menos los resultados de las investigaciones en tres pasos. O sea, básicamente, lo primero que habría que hacer para abordar el tema, que para nosotras es una obviedad, pero que a la economía convencional es algo que todavía hay que estar recordándole y convenciéndole todo el tiempo, es constatar que efectivamente existe una diferencia sexual en el mercado laboral y que es una diferencia jerárquica, ¿vale? O sea, constatar que eso existe, y a partir de ahí contrastar dos hipótesis, ¿no? o dos ideas. La primera es que esa diferencia, o sea, sería como poner en práctica lo que hemos estado viendo antes. La primera es ver cómo podemos ver con datos que esa diferencia que vemos que se da en el mercado laboral entre hombres y mujeres es resultado de la división sexual del trabajo, ¿vale? Es decir, que el hecho de que la mujer esté peor situada en el mercado laboral es una consecuencia de que sea la principal responsable de todo el trabajo reproductivo en el ámbito doméstico. Vamos a ver cómo con datos esa idea se puede sostener. Ver que esta idea se sostiene es importante, pues primero por lo que os decía antes, primero porque nos lleva a la convicción de que para entender lo que pasa en el mercado laboral tenemos también que estar sabiendo qué es lo que pasa en las casas, que si no, no entendemos por qué funciona así el mercado laboral, pero también es importante porque nos hace llegar a la conclusión de que si queremos cambiar el mercado laboral tenemos que cambiar lo que está pasando en las casas, ¿vale? Porque con una cosa es consecuencia de la otra. Y la segunda hipótesis tiene que ver con cuándo se produce esta división sexual del trabajo, que es la que marca la discriminación en el mercado laboral. Y vamos a ver que lo que nos dicen los datos es que esa división sexual del trabajo y esa distinción entre hombres y mujeres en el mercado laboral, si analizamos los datos desagregados entre hombres y mujeres y luego desagregados por edad, es muy interesante porque lo que vemos es que hay una franja de edad muy concreta. En concreto, el final de la juventud, o bueno, en realidad el principio de la treintena, juventud de una forma generosa entendida, es ahí cuando se disparan las diferencias y cuando chicos y chicas venían teniendo un comportamiento igual y a partir de ahí los comportamientos se cruzan, ¿no? Entonces, vamos a ver que diferencias que marcan trayectorias ya de toda una vida se fraguan en unos años muy concretos, en esos primeros años de la treintena. Efectivamente, no es casualidad que en nuestro país esos primeros años de la treintena coinciden con la edad promedio en la que las mujeres, porque los hombres no tenemos datos, decidimos, las que lo hacen, tener la primera criatura, ¿vale? Entonces, eso nos indica que el tema maternidad-paternidad, el impacto asimétrico que tiene la maternidad para las mujeres respecto al impacto que tiene la paternidad para los hombres, es lo que marca ese cruce de caminos y esa diferencia. Por un lado, vamos a ver que esta hipótesis, ya os adelanto, que se comprueba, ¿no? que la vamos a ver. Por un lado es una noticia triste, podríamos decir, ¿no? Porque claro, ver que en la juventud se están reproduciendo esos patrones de división sexual del trabajo, lo que nos está diciendo es que la desigualdad no va camino de desaparecer, ¿no? Sino que las generaciones que vienen están reproduciendo esos patrones de reparto tradicional de roles y que por tanto la desigualdad en principio se va a proyectar a futuro, y esa sería la mala noticia. Yo creo que la buena noticia también es que nos permite ubicar una franja de edad muy concreta, una temática muy específica, ¿no? Que es el cuidado de menores, que está en la raíz de esas desigualdades en el mercado laboral, con lo cual nos está dando muchas pistas sobre una temática acotada sobre la que podemos intervenir para cambiar esa realidad tan importante que es la del mercado laboral. Ojo, paréntesis también relacionado con lo que hablábamos antes. Esto que vamos a ver ahora con respecto a las mujeres jóvenes, ¿no? Que es lo que os lo voy a contar porque es lo que yo más he estudiado últimamente, entonces pues como que tengo datos para que lo veamos bien. También se observa, o sea, este cruce, este cambio de comportamiento que vemos que tienen las chicas con respecto a los chicos al principio de la treintena, también vemos que sucede
en torno a los 55 años de edad, ¿vale? Tiene que ver con la otra gran carga de trabajo de cuidados, que es el hacerse cargo de dependientes, ¿vale? O sea, yo no he hecho las dos investigaciones, tampoco tendría tiempo para contaros las dos, pero que sí que sepamos que ahí, o sea, es quizá, es ya al final de las trayectorias de la vida laboral, pero tiene mucho que ver también ese abandono precoz de la vida laboral, tiene también que ver con esas lagunas de cotización, esas pensiones mayores, o sea, esas pensiones que luego son más bajitas, o esas mayores tasas de pobreza en las mujeres mayores frente a los hombres mayores, etcétera, ¿vale? O sea, como que yo me voy a centrar en esa franja de edad súper estratégica del principio de los años 30, pero que sepamos que tenemos otra franja de edad muy estratégica a mitad de la cincuentena y que tiene que ver eso con el cuidado de los mayores propios o del cónyuge, ¿vale? Porque ahí los datos lo que nos dicen es que las mujeres se vuelven a casa a cuidar pues, a los padres propios o a los padres del compañero, del marido, etc. Bueno, pues a ver, muy rápido, entonces decía, lo vamos a ver en 3 pasos. Primero, constatamos que esta desigualdad existe, persiste en el mercado laboral. Segundo, que se debe a la desigualdad sexual del trabajo, o sea, a la división sexual del trabajo. Tercero, que se da en esa franja de edad. Lo primero, y un poco aquí os he puesto los datos como los más redondos y los más básicos, casi con la idea de que a lo mejor, pues incluso, por si los queréis memorizar, o sea, porque es que es la foto de la desigualdad básica, o sea, si cogiéramos 100 indicadores del mercado laboral, en los 100 indicadores veríamos desigualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Pero hay algunos aspectos que son la clave que nos explican esa desigualdad. Desde mi punto de vista y desde la mayor parte de economistas que estamos estudiando esto, pensamos que los 2 indicadores claves que indican luego las diferencias en ingresos y las diferencias en cotizaciones son la tasa de inactividad y la tasa de parcialidad. Es decir, el hecho de que haya más mujeres que no se plantean insertarse en el mercado laboral y el hecho de que haya más mujeres que se insertan en el mercado laboral pero lo hacen a tiempo parcial. ¿Vale? Entonces, grosso modo, para que nos quedemos con los datos, pues pensemos que si la tasa de actividad masculina es del 70%, es decir, hay un 30% de hombres que desestiman el mercado laboral, básicamente estudiantes, jubilados, y después de eso ya lo que tenemos es gente que está enferma o que tiene alguna discapacidad, ¿no? Es un 30% de hombres y sin embargo lo que tenemos es un 50% de mujeres, es decir, no es un 2% de diferencia, nos está enseñando un patrón social diferenciado. Un 50% de mujeres desestiman, no ya es que consigan o no consigan insertarse en el mercado laboral, no se plantean insertarse en el mercado laboral. Luego vamos a ver, además, que además lo hacen por razones diferentes, por razones de cuidados familiares y no tanto razones personales, ¿no? Pero esa es un primer dato. O sea, si a mí me dijeran, ¿quieres saber cómo está la desigualdad entre hombres y mujeres en un mercado laboral de un país que no conoces y solo puedes pedir un dato? Yo seguramente pediría la tasa de actividad, ¿vale? Para explicar por qué la tasa de actividad influye en muchos factores económicos, sociales, culturales, de mucho tipo, pero es un poco, es un rasgo muy sintomático, ¿no? El hecho de que la mitad de las mujeres no se planteen insertarse en el mercado laboral en sociedades como la nuestra, en la cual el empleo es la vía fundamental de acceso a ingresos, a derechos, al espacio público, etcétera, ¿vale? La mitad ni siquiera no lo consideran. La otra pista, si me dijera luego pedir un segundo dato, seguramente el que pediría sería el de tiempo parcial. Fijaros que el 80%, redondeando datos, ¿vale? Pero para que nos quedemos con las ideas básicas, el 80% de contratos a tiempo parcial que se hacen en nuestro país son contratos de mujeres. Es decir, la parcialidad es un fenómeno femenino, la mayor parte. Pensar que mujeres somos menos empleadas que los hombres, ¿vale? Y sin embargo, concentramos el 80% del tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial son contratos precarios, ¿no? Porque son parciales también en cotizaciones, son parciales también en ingresos, son parciales también en otro tipo de derechos económicos y sociales, y fundamentalmente estas dos claves, el hecho de esta alta inactividad femenina y esta alta tasa de parcialidad, es lo que explica los fundamentales resultados de las desigualdades en el mercado laboral, que ahí he elegido dos indicadores que son, por un lado, la brecha salarial, es decir, la diferencia de ingresos durante la vida activa de las mujeres, en torno a un 20-25% según el indicador. Sabéis que sobre esto hay un poco de
de controversia, pero nos da igual, porque que sea el 20, el 22 o el 23 nos está señalando la misma realidad económica, ¿vale? O sea que las mujeres que tienen empleo frente a los hombres que tienen empleo sufren esta discriminación salarial, y luego el hecho de que en pensiones, ¿no? Y ahí está penalizando toda esa no cotización por tiempo parcial y por inactividad, en pensiones esa brecha de pobreza se amplía con respecto a la vida activa, y tenemos ahí ya diferencias del 35 incluso al 40% en función del año que miremos, pero siempre en ese abanico tan enorme, ¿vale? Pensar eso, que estuviéramos viviendo en una sociedad con población, pues que una minoría racial tuviera sistemáticamente ingresos un 40% por debajo, ¿no? Bueno, pues es lo que está pasando con las mujeres, así muy a grosso modo, pero esta sería la situación. Parece, por tanto, evidente que aquí hay una pregunta, ¿no?, que hacerse y una respuesta que dar, que es lo que está explicando esta discriminación sexual tan descarada. Decía, la primera hipótesis que que ponemos encima de la mesa es que es pues, la idea que vengo machacando desde el principio, ¿no? Es que es lo que está pasando en la parte de abajo del iceberg lo que nos explica que las cosas se organicen así en la parte de arriba, ¿no? Es el hecho de que las mujeres estemos súper especializadas, que nos hagamos cargo de más del 50% del trabajo reproductivo, lo que explica esta subalternidad en el mercado de trabajo. Fijaros, así también otro dato gordo, otro gran titular, a lo mejor para que se os quede. Las mujeres en promedio dedicamos más del doble del tiempo que dedican los hombres a trabajo reproductivo, ¿vale? Más del doble. Evidentemente, una diferencia tan abismal, o sea, más del doble, tiene que tener repercusiones con respecto a nuestra disponibilidad de tiempo, ya aunque sea solo en términos de tiempo, para la dedicación al empleo formal, ¿vale? O sea, como que ya tenemos ahí claro que hay una menor disponibilidad clara. Pero es que además, si nos vamos a ver, y ya os digo que aquí no tenemos, por desgracia, no tenemos unos indicadores y unos datos muy finos para ir muy al detalle, pero simplemente con los datos que nos da la EPA, la encuesta de población activa, si nos vamos a buscar, cuando le preguntan a la población femenina inactiva y a la población femenina en tiempo parcial, y lo comparamos con lo que nos contestan los hombres, encontramos que las causas fundamentales que explican eso que veíamos antes de un patrón tan diferente entre inactivos e inactivas y entre tiempo parcial femenino y masculino, las razones que lo están explicando están efectivamente en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Las causas de la inactividad y las causas del tiempo parcial tienen un patrón, ¿no? Cuando vamos al porqué, tienen un patrón claramente sexuado en términos masculinos y femeninos. En términos masculinos, lo que nos encontramos fundamentalmente es que los grupos mayoritarios alegan razones de índole personal, ¿no? Ya sea estudios, enfermedad, incapacidad, o sea, todas razones que tienen que ver con ellos mismos, mientras que las causas fundamentales que explican la inactividad o el tiempo parcial de las mujeres aluden a sus responsabilidades familiares, ¿vale? Trabajo doméstico, cuidado de personas enfermas, cuidado de familiares, es decir, es claramente esa asignación de roles. Fijaros, ahí os he puesto algunos datos, ¿no? Dentro de en la EPA, cuando vemos dentro de las personas inactivas, las que alegan dedicarse a labores del hogar para mantenerse al margen del mercado laboral, vemos que esa es la respuesta que dan casi la mitad de las mujeres inactivas, ¿no? El 45 y pico por ciento, frente a que es una razón marginal, muy minoritaria, no llega al 5% de los hombres, que alegan obligaciones familiares. Pues igual, en las mujeres tenemos que es muy significativo, por encima del 20%, y muy minoritario, un 1 y pico por ciento en los hombres, ¿no? He resumido, pero si a obligaciones familiares le juntáramos cuidado de personas enfermas y demás, pues la diferencia se va agrandando, ¿no? Porque los hombres van sumando un 0,8 o un 1,2 y las mujeres van sumando un 12, un 8. Entonces, tenemos que es fundamental al final esa gran bolsa de cuidado de otros, al final, ¿no? Frente a razones de índole personal. Con el tiempo parcial nos encontramos el mismo patrón, ¿vale? El tipo de preguntas que hace la EPA son distintas, pero igual, si
si las catalogamos, por un lado, tareas de cuidado frente a tareas personales, lo que nos encontramos es, de nuevo, ese mismo patrón, ¿no? Es decir, no hace falta, nos gustaría tener muchísimos más indicadores, muchísima más información estadística, pero no hace falta mucho, la realidad canta, por así decir. Solamente con esas estadísticas muy básicas ya es incontestable el hecho de que es esa asignación de cuidadoras responsables en los ámbitos familiares lo que explica esa inserción subordinada en el empleo formal, que es lo que explica esas menores condiciones de vida en el colectivo de mujeres. Os decía, cuando luego desagregamos en términos por edad, ¿no? Cuando vemos, bueno, las mujeres, aquí está la tasa de actividad, ¿no? Las mujeres siempre tienen tasas de actividad por debajo, la línea oscura es la de las mujeres, siempre tienen tasas de actividad por debajo, desde que son jóvenes hasta el final de la vida, pero el comportamiento va cambiando, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, al principio chicos y chicas tienen tasas de actividad muy bajitas las dos, es la etapa en la que hay alta proporción de la población que está estudiando, o sea, la razón fundamental de la inactividad ahí es los estudios. Vemos que a partir de los 16 años, según van cumpliendo años, tanto chicos como chicas van incorporándose al mercado laboral, o por lo menos deseando hacerlo, ¿vale? Que por eso va aumentando la tasa de actividad, vamos pasando franjas de edad y van subiendo, cada vez más chicos, cada vez más chicas se van insertando al mercado laboral, y ahí lo que os he rodeado con un trazo violeta, lo que nos marca es, sin embargo, que esa trayectoria que era paralela, ¿no? Las chicas siempre por debajo, pero la misma evolución, de según vamos cumpliendo años, más chicos y más chicas dejan de estudiar y pasan al mercado laboral, llega un momento que ese crecimiento paralelo se interrumpe. Los chicos siguen incorporándose más al mercado laboral y las chicas, sin embargo, empiezan a bajar sus tasas de participación, ¿vale? Esa es la franja de edad estratégica a la que me refería antes, ¿vale? El cambio de tendencia está entre los 25 y los 29 y los 30 a los 34. En los 25 y los 29 las chicas todavía seguían incorporándose más al mercado laboral, y en los 30 a 34 ya vemos que hay un retroceso. Vemos que la línea, o sea, que a partir de entonces ya, según se va cumpliendo edad, van retirándose todos cada vez más del mercado laboral, pero que ese cruce, o sea, cuando podemos identificar esa ruptura, esa diferenciación sexual, porque hay un cambio de tendencia, está ahí muy localizado. Si vemos qué es lo que pasa con las ocupadas a tiempo parcial, pues nos encontramos exactamente el mismo dibujo, ¿no? Líneas paralelas siempre con un desfase, o sea, siempre las mujeres, en este caso, lo que medimos es la temporalidad, entonces las mujeres están por encima porque tienen siempre temporalidad mayor, pero tenemos igual una trayectoria que desde los 16 años es paralela, ¿no? Según se van cumpliendo años desde los 16, pues podemos imaginarnos que son empleos que se compatibilizan con estudios, y según se van acabando con los estudios, tanto los chicos como las chicas van abandonando el tiempo parcial para incorporarse al tiempo completo, y por eso la tasa de parcialidad va bajando. Pero llega un momento también al principio de la treintena que, mientras que los chicos siguen reduciendo su tasa de temporalidad, la de las chicas tiene un repunte, ¿vale? Dejan de abandonar el tiempo parcial para ir al tiempo completo y se empiezan a dar la vuelta, se empiezan a volver del tiempo completo al tiempo parcial, ¿no? De nuevo tenemos ahí en la edad de principios de los 30 ese comportamiento diferenciado. Bueno, podríamos poner, he elegido estos tres, lo podemos estar viendo más, pero es todo el tiempo redundar en la misma idea, ¿no? Por ejemplo, aquí el gráfico que os he puesto es, pues, a la pregunta de cuál es el motivo del tiempo parcial, ¿no? Asimilábamos cuántas de las personas que están empleadas a tiempo parcial alegan estarlo por razones de cuidado y responsabilidades familiares, ¿no? Vemos que hay un salto, que siempre son más las mujeres en este caso son la barra gris, siempre son más las mujeres que los hombres las que alegan estar en tiempo parcial por responsabilidades del cuidado, ¿no? 0,8 frente a 5,6, va creciendo según van haciéndose mayores los chicos y las chicas,
pero que el salto fundamental se da entre el segundo y el tercero. Es decir, lo que tenemos es que mientras que para las chicas de entre 25 a 29 años las razones de cuidado son menos de un 20%, en la siguiente franja de edad ya está siendo más del 40%, es decir, ya más de la mitad del tiempo parcial en ese lapsus de 5 años han dado el salto a, por razones familiares, ¿no? Esa franja de edad en la que estábamos viendo que se estaban volviendo chicas o mujeres del tiempo completo al tiempo parcial, y nos están alegando que es por eso. Sin embargo, el cambio en el caso de los chicos hombres es casi despreciable, ¿no? Pasando de un 2,7 a un 3,3. No hay un cambio de comportamiento significativo, a pesar de que podemos imaginar que es también la franja de edad donde se acumula la llegada de la paternidad para la mayor parte de chicos, ¿no? O sea que efectivamente los datos lo que nos están diciendo es que la maternidad y la paternidad tienen un impacto asimétrico en las vidas laborales de los hombres y de las mujeres, ¿no? Seguramente a nadie nos sorprende el hallazgo, ¿no? Lo bueno es que lo podamos ver con datos, pero también o sea, lo que es interesante, o sea, aparte de cargarnos de razones, es darnos cuenta cómo esto nos permite identificar un ámbito, o sea, un ámbito más o menos acotado sobre el que se podría intervenir con relativa facilidad. Fijaros, ya sí que son los últimos datos que os he seleccionado. Aquí lo que vemos es la tasa de empleo, es decir, sobre el total de la población, cuánta gente está trabajando en el mercado formal, cuánta gente tiene empleo. Aquí no vemos por edad, es franja de 25 a 49 años, y aquí lo que nos permite distinguir esta otra estadística es comparar a las personas que no tienen pareja frente a las que sí tienen pareja, aclarar que la pareja se refiere a la convivencia, ¿vale? A las parejas que conviven, frente a las parejas que además de convivir comparten hijos, ¿no? Aquí es curioso porque fijaros que las personas sin hijos, la tasa de empleo es superior en las mujeres que en los hombres. Fijaros que ya el hecho de convivir en pareja es una realidad que polariza las posiciones y nos lleva a roles más tradicionales, ¿no? Es decir, los chicos o los hombres cuando pasan a convivir en pareja aumentan su tasa de empleo, mientras que las mujeres lo reducimos, ¿no? Es decir, ya se está llevando a cabo una cierta división sexual del trabajo, el hombre se está especializando en ser proveedor, está intensificando su empleo fuera del hogar, y la mujer seguramente lo está reduciendo porque está intensificando su dedicación al empleo, al trabajo reproductivo, pero el salto brutal se da cuando las parejas tienen hijos o hijas, ¿no? Entonces, fijaros que los padres, frente a los hombres que conviven en pareja pero no tienen hijos, incluso aumentan su tasa de empleo, ¿no? Lo cual es pues brutal, ¿no? Es bastante triste en un momento, ¿no? Si tenemos en cuenta la gran carga de trabajo reproductivo que supone la llegada de descendencia en un núcleo familiar, pues vemos que eso lo que hace es intensificar el rol de cada parte, ¿no? Entonces lo que hace es que la parte masculina intensifica su dedicación al empleo y el gran bajón se produce en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto era lo que os quería contar. También yo creo que al hilo de lo que comentábamos antes, puede parecer que somos muy pesadas, ¿no? con lo de los permisos, pero que sí que yo creo que efectivamente ver este tipo de informaciones sí que nos tiene que hacer reflexionar que si la desigualdad económica, la desigualdad que nace en el mercado laboral nos parece importante, el tema de cómo se abordan los cuidados infantiles y cómo la maternidad y la paternidad impacta sobre las trayectorias laborales de unos y de otras, pues es clave, ¿no? Podemos pensar, fijaros, cuando es un tema muy abstracto, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando los partidos o pues, los típicos políticos que de repente quieren decir algo feminista y se nota que no le han dado dos vueltas al tema, ¿no? Como muchas veces dicen, pues por ejemplo, equiparar los salarios de hombres y mujeres, como si eso fuera algo que pudieras hacer con una ley, ¿no? Realmente en nuestro país hace muchísimo tiempo que es ilegal discriminar salarialmente nominalmente, es decir,
el asunto, lo que nos está discriminando laboralmente y lo que está explicando la brecha salarial son cosas que no pasan solo en el mercado de trabajo, ¿no? Es, por ejemplo, pues cómo socialmente nos estamos encargando de la crianza y estamos asimilando la maternidad y la paternidad, ¿no? Entonces, como es un tema muy general, muy abstracto, pero que sí que si andamos en las raíces podemos llegar a temas acotados que, replanteándolos, pues se pueden generar cambios. Este bloque más o menos hasta aquí. Esto era, si queréis preguntar, comentar, antes de que sigamos avanzando. O sea, ya después de esto lo que quería contaros será un poco más en global. Bueno, engancho un poco con lo que os decía antes, cuando os decía que cuando hablaba de las posibilidades de avance en las reivindicaciones feministas, os contaba que, pues, por ejemplo, a mí me había parecido asombroso y un gran triunfo la presencia que habían tenido los temas feministas en la última campaña electoral, ¿no? Y como en gran parte creo que es mérito de Podemos, el hecho de que el tema de los permisos y que el tema de cómo organizamos socialmente la maternidad, la paternidad y la crianza haya estado en la agenda política, en la televisión, en horario de máxima audiencia, en campaña electoral, pues es un gran avance, y que no es un avance simbólico, sino que es un avance que puede tener, si llega a concretarse en medidas, resultados importantes en términos de avances de igualdad. Si queréis comentar, preguntar. Así, eso nos podría llevar a que empresas no desearan tener parejas en su propia empresa, porque estaríamos hablando de periodos de baja de 2 trabajadores al mismo tiempo. Que me acaba de ocurrir, no sé si hay una reflexión sobre esto, ¿no? Bueno, en realidad, o sea, primero los permisos, bueno, la propuesta que llevó Podemos en el programa, supongo que todas la conocéis, ¿no? Lo que los permisos de maternidad y paternidad fueran iguales, estuvieran pagados al 100% y que fueran intransferibles. O sea, no supone una modificación con respecto a cómo se financian los permisos de maternidad actualmente, y precisamente, o sea, lo que trata es, bueno, trata de varias cosas, ¿no? O sea, por un lado trata de ampliar, o sea, de considerar el derecho de las criaturas a ser atendidas más tiempo por sus padres y por sus madres, ¿no? Y por tanto, si ahora mismo equiparáramos, estaríamos duplicando el tiempo que hay de cuidado familiar para los niños y para las niñas, pero también trata de que, desde el punto de vista de la dimensión laboral, contratar, es decir, las mujeres no tengan una penalización laboral por el hecho de ser susceptibles de acogerse a un permiso de maternidad, ¿no? Entonces, de que en ese sentido sean iguales. Yo no veo, o sea, los permisos no tienen por qué cogerse a la vez, se pueden coger seguidos, y yo no veo que sea más probable que porque una empresa, vamos, tenga, o sea, tú te refieres pareja, o sea, de que un chico y una chica sean pareja y estén en la misma... Dos chicas o dos chicos. Hablando de una empresa de 20 trabajadores, donde no es lo mismo que se cojan con baja de maternidad o paternidad una persona, aquí se pueden sustituir 2 puestos, porque luego esos puestos ya desde la misión empresarial. Tú tienes que sustituirlo. Normalmente una baja maternal no se suele sustituir, entre compañeros y compañeras les cubre, pero si son ya 2 personas, pues probablemente llevaría a... Igual la conversación no va por aquí. No, pero, o sea, está claro que es una... Para entendernos, que conseguir la equiparación de permisos es una ampliación de un derecho, por tanto sería un avance desde el punto de vista de derechos de trabajadores y trabajadoras, y sería un retroceso para los derechos del capital, es decir, que al empresario se le duplican los permisos que tiene que conceder, y que eso es un problema. Tienes las mismas, o sea, el kit de la cuestión está en que no haya más probabilidades de que un empleado te pida el permiso que te lo pida una empleada, ¿no? Y en ese sentido, tú puedes tener un empleado que su pareja está en otra empresa y que se pida permiso de todas formas, aunque la pareja no esté en esa empresa, ¿no? O sea, como que tampoco... ¿Hay más palabras? Sí, hay. Hacemos una cosa, cada 3 palabras contestamos. Vale, sí. A ver, que no lo he visto bien, es por ahí. ¿Quién era? ¿Quién era 3 palabras? Laura.
Te presentas y haces la pregunta, por favor. Bueno, espero que se me escuche. Buenas tardes. Primero, bueno, pues pedirte disculpas porque he llegado tarde y lo mismo este tema lo habéis comentado en la parte anterior, ¿no? Pues en ese caso pues no me lo contestas, claro. Pero en el documento del 3 de marzo de reorganizar el sistema de cuidados, ¿no? Que está estupendo y lo hemos leído casi todas, pues algunas feministas y algunas personas le han hecho una crítica a Alicia Millares en concreto, ¿no? Que era un documento, a ver, no sé cómo decirlo, que era un documento que estaba como muy concentrado en la pareja heteronormativa, ¿no? O en las relaciones heteronormativas en cuanto a permisos, etc. Entonces yo te pregunto, claro, ha pasado ya un año y pico, ¿no? ¿Se ha replanteado la posibilidad de ampliar todas estas cuestiones que están estupendas, pero en el caso de aquellas, y me refiero con el tema de los permisos, ¿no? De aquellas parejas que tienen niños o niñas y que son del mismo sexo, por ejemplo. Y lo siento, si ya lo habéis tratado en la sesión anterior, pero pues llegué tarde. Vamos a la Diego. Preséntate, dices dónde eres y así nos vamos ubicando. Yo soy Diego de Fuerteventura, hola a todos. Y la pregunta mía es por el tema este de las personas con pareja, sin pareja, si hay datos también del sector de la hostelería. Porque aquí, por ejemplo, pasa mucho, o sea, a mí me pasó cuando empecé a trabajar en un hotel, estaba la pregunta que era, ¿tienes pareja en el hotel? ¿Tienes familiares en el hotel? Y se pregunta en la solicitud de empleo. Entonces, no sé si es legal o no preguntarlo, pero también lo que me interesa saber es, bueno, si hay datos con respecto a eso en la hostelería, porque claro, siempre hay todo lo polémico con las trabajadoras en los hoteles. ¿Alguna palabra más? Ella, ¿cómo era el nombre de ella? María Noel. Con respecto a eso, no sé si es legal. María Noel, preséntate, ponte en María Noel de Tenerife. No sé si es legal o no, se aplica. En cualquier hotel. ¿Y dónde son hoteles más? Si tú entras, que haces pareja de una persona en el hotel, si no estás fijo, incluso hoy en día, por más que tengas contrato fijo, buscan la vuelta para despedirte. Y si eres, ya sea pareja o un familiar, no puedes entrar en el hotel. Si es legal o no, no lo sé, pero se aplica. Bueno, lo primero con respecto... Bueno, están hablando Diego y bueno, vale, Vale. Con respecto a si el documento de reorganización del sistema de cuidados tiene un sesgo heteronormativo, puede ser, ¿no? Porque seguramente lo tenemos y habría que corregirlo, no lo sé. Con respecto a los permisos, todo lo que planteamos se aplica independientemente si las parejas son heterosexuales o del mismo sexo. O sea, el derecho a los permisos no tiene que ver con que sean dos mamás, dos papás, una mamá, un papá. La problemática, sin embargo, sí que está, y de eso sí que hemos hablado un poco antes, y no tiene solución tan evidente y tan fácil, para el caso de las familias monoparentales, ¿no? O sea, que ahí sí que estábamos hablando, es decir, si estamos defendiendo que haya derecho de cuidado para dos progenitores, cuando solo hay un progenitor, ¿no? En realidad, y si duplicáramos ese derecho, sí que estaríamos penalizando a una mamá sola, por ejemplo, ¿no? en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que el conflicto aparece más ahí, porque yo creo que en las parejas homosexuales no debería haber esa... Yo creo que no hay ningún conflicto. Con respecto al tema de los datos de pareja, familia, o sea, yo la verdad es que casi aseguraría, no eso es 100%, pero espero, yo creo que no está permitido que en tu empleo te pregunten si tienes, o sea, por cosas que son del ámbito personal. O sea, La empresa privada se hace. que se hace, ya lo sé, y las entrevistas de trabajo, pues hasta te preguntan si tienes pensado quedarte embarazada, ¿no? Que se hace, lo sé, pero que sea legal, yo creo que no. O sea, no tengo seguridad total, pero creo que no. Estos datos con los que manejamos no son datos que den las empresas,
Son datos, es una encuesta que hace Eurostat a las personas, ¿vale? Entonces son las personas las que contestan sobre su dedicación al mercado laboral y sobre su estatus familiar y demás. Son datos súper agregados, o sea, por sectores no los hay, por lo menos no en bases de datos públicas, a lo mejor hay algún un banco de datos privado de pago que no lo conozco, pero me temo que no, porque hay muy poca información. ¿Tienes la palabra, Marta? Y Clara. Marta, Clara. Yo creo que con el tema de las licencias nos falta enfatizar una cosa. Primero, las licencias por maternidad y por paternidad que no generan sustituciones, generan beneficios a la empresa, porque esas licencias las paga el Estado, no las pagan las empresas. Y creo que eso teníamos que decirlo, porque le generamos beneficios. Y en segundo lugar, yo creo que otra línea de intervención debe ser la responsabilidad social de la reproducción. O sea, las empresas que tanto venden la moto de que efectivamente son parte del mundo y son parte de la estructuración de la sociedad y que tienen que portarse con el mundo empresarial para todo en este mundo, pues también la responsabilidad en la vida social pasa porque las empresas reconozcan que la función de reproducción es una necesidad también para ellas, no es un problema privado y particular de las personas que tienen hijos o hijas, sino que es una cuestión de que si se dejan de tener hijos o hijas, pues efectivamente no habrá clase trabajadora en cierto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que nos falta un poco encajar toda la reflexión sobre los permisos y la maternidad y la función de la reproducción en relación con el mercado laboral en este sentido. Es que la reproducción es una necesidad social, no es un capricho y un problema particular de las personas. Yo creo que ahí yo sí me siento muy identificada con el discurso del cuidado. El cuidado tenemos que enfatizar desde la política y el cuidado es una cuestión importantísima de la sociedad. Y solo un comentario así a algunos datos, ¿no? Cuando Eurostat pregunta a la gente si están en tiempos parciales voluntariamente o no voluntariamente, la tasa de mujeres que dicen que es obligado, no es porque lo hayan elegido, es muy elevada. Y yo creo que ese es un dato también que tenemos que llamar la atención, ¿no? Porque se vende mucho la moto de que es que las mujeres están a tiempo parcial porque quieren dedicarse a la familia, y es mentira. En las encuestas da todo lo contrario, ¿no? ¿Clara? Sí, que respecto a la pregunta que ha hecho un compañero de los permisos y de las posibles efectos para parejas mononormativas, en realidad yo creo que hay una cosa muy importante en la propuesta de los permisos, que es la equiparación de permisos de paternidad, maternidad y de adopción, que me parece una cosa muy importante, porque estamos poniendo en el mismo lugar la adopción y creo que hay ahora una falta de atención a eso, una desigualdad. Y luego también que en realidad al dar el permiso por igual a padres y a madres, que a hombres y a mujeres, en realidad lo que se corrige es una actual situación por la cual hay una especie de vacío legal que hace que una pareja de mujeres no se sepa muy bien qué corresponde a la que no es la madre biológica. Y ahora mismo hay situaciones por las cuales depende del juez y a veces se le concede a la pareja mujer un permiso de paternidad y después se le ha concedido un permiso de paternidad. Es una cosa que se mantiene en un vivo, que justamente se regularía y se legislaría en el momento en el que damos permiso a todas las personas por igual, sean hombres y mujeres, y ver más bien si podemos. Bueno, ahondando un poco en la idea de lo que están comentando Clara, es decir, si tú tienes los permisos iguales y transferibles entre personas, pues lo vas a aplicar indistintamente, digo, con la persona que hayas debido convivir, yo creo que lo que tiene también importancia de este planteamiento, y tenemos que darnos cuenta también, es que si se insiste en el tema en concreto de los permisos de paternidad, es porque el déficit en este momento en la sociedad es el planteamiento de los hombres en el mundo del cuidado. Y hay que hacer medidas concretas que favorezcan que los hombres vivan el cuidado. Primero, como derecho como hombres a cuidar también,
y otra porque es en la práctica, es decir, si tú lo haces, es como aprendes también a decir, esto hay que repartirlo, compartirlo y a vivenciarlo. Entonces, digo, lo que tiene también esta propuesta es eso. O sea, hoy el déficit es que los hombres no están en un buen cuidado, no es un problema gordo de la bandera igualdad. O sea, entonces hay que hacer las medidas que propicien, que participen, y esta es una de ellas, había más, ¿no? Es decir, las medidas de divulgación positiva hacia los hombres, pero este es un tema en el que nosotros muy importante el avance de la igualdad. O sea, es decir, nosotros hemos entrado en el otro mercado, en el pagado, en el tal, pero los hombres han entrado todavía escasamente en el mundo del cuidado. Y bueno, luego darte las gracias, Viviana, porque yo creo que efectivamente los datos es lo que hace conocer la realidad. O sea, es decir, cuando empezamos cuando empiezas a ver 80%, 50% tal, es cuando realmente ves cuál es el problema de fondo y cómo está todo bien. Todavía, decir, la elección no es libre, está totalmente condicionada por el papel de hombres y mujeres, es también es evidente. Tiene una aclaración sobre lo que decía Clara, pero no sé si procede. Sí, Lo que quería decir es que, como, a ver, acabo de adoptar y tengo mi pareja mujer. Entonces, lo que hay, no decide un juez sobre quién toma la maternidad o la paternidad. Se decide que quien toma la cantidad más larga se le da la baja maternal, y yo he disfrutado una baja paternal estupenda. Pero se refiere a parejas, o sea, cuando hacemos el programa es parejas homoparentales. Claro, pero no es una adopción, es el caso de familias homoparentales. Pero cuando tú, no cuando adoptas, sino cuando por inseminación artificial hay una madre biológica. a lo que iba claro. Es, en el caso, porque también he hablado de adopción, en ese caso donde está la discriminación, para que las dos partes puedan disfrutar de una baja tienen que estar casadas, si eres mujer. Es ahí donde está la discriminación. La discriminación está en que las parejas de mujeres solo se nos reconoce el derecho a la maternidad compartida si estás casada, cosa que no ocurre en la pareja. Esto es otro debate, no creo que además venga... El tema es que hubo un caso en Barcelona, por el cual no fue, o sea, sí. El caso en Barcelona se hicieron dos maternidades en 32 semanas que nunca había ocurrido, porque de hecho hay un limbo legal. Lo que sí da, que no sé si va en este debate, es que han aumentado la cantidad, ¿no? En la última encuesta dicen que han aumentado la cantidad de baja paternal que existe en el último estudio en España. Pero yo me planteo que han aumentado la cantidad de bajas paternales que hay porque los hombres están cogiendo más bajas paternales, o si no, casos como el mío, yo cotizo como baja paternal. Esto es otro caso que habría que ver de este maravilloso sistema que tenemos. Claro. O maternidad, que tampoco pasa nada. Pero si es porcentaje, yo tengo un compañero que porque trabaja paternal. Que sí, o sea, no quiere decir que no exista, no quiere decir que no exista, quiere decir que mal podemos, lo que hablaba ella antes sobre los datos, que cómo podemos evaluar una realidad donde ya los sacos donde nos mete el sistema no son reales. Algún comentario sobre la responsabilidad social que tienen que tener las empresas. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que de hecho, o sea, como que aquí hay dos líneas de trabajo. Por una parte, hay una línea de trabajo que tiene que ver con pelear, con que hay gran parte del trabajo de cuidados que se tiene que socializar, que es responsabilidad social, o sea, que estamos hablando de la reproducción de la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que hay pues está esa dimensión. Yo creo que ahí, pues evidentemente, al capital le toca pagar mucho más de lo que está pagando, y yo desde luego que lo que defendería es que esa vía de responsabilidad social corporativa, ¿no? o del capital, como lo queramos llamar, no sea tanto vía que se haga cargo o que colabore económicamente más con los empleados o empleadas que tengan hijos o hijas, sino con que tengan un sistema de cotizaciones y de impuestos mucho más potente, que esté financiando unos servicios públicos y unas prestaciones que, ¿no? O sea, como que sea vía Estado, ¿no? O sea, que no sea vía empresa, que no sea responsabilidad social corporativa vía empresa, prestaciones a empleados, sino que sean impuestos y cotizaciones, y por tanto más contribución del capital a la construcción de un estado de bienestar que socialice y financie toda esa parte del trabajo de cuidados, que yo creo que es una responsabilidad colectiva. Un poco por andar en cosas que habéis hablado de lo de los permisos, o sea, yo creo que justamente una ventaja de equiparar
el permiso, y ya sabemos que para equipararlo no basta con que sea igual. O sea, tiene que ser igual y además tiene que estar pagado al 100%, porque si no el hombre no se lo coge, tiene que ser intransferible, porque si no, aunque sea igual, en la práctica el hombre lo transfiere, es decir, ponerle todos los apellidos que le tenemos que poner, es decir, todas las intervenciones y todos los condicionantes materiales que tenemos que poner para que al final sí sean iguales, lo que permite precisamente es conseguir que sea un derecho como todos los demás derechos, un derecho no sexuado, es decir, es que no hay más prestaciones en la seguridad social que en función de tu sexo, tú cotizas igual seas hombre o seas mujer, seas papá o seas mamá, y sin embargo la prestación que recibes es diferente según el sexo, ¿no? Yo creo que estamos culturalmente lo vemos, pero en realidad es una anomalía súper especial y súper extraña. Yo creo de verdad que es la única prestación que depende del sexo que tengas y su cuantía, ¿no? Entonces yo creo que poner todos los elementos para que en un mundo que es desigual la prestación sea efectivamente igual, lo que hace es pues romper esa anomalía y que el derecho y la prestación sea igual para todos. Y luego ya otra cosa que resume también un poco cosas que en realidad lo habéis dicho, que yo creo que el tema de los permisos, o sea, que tiene la ventaja, ¿no? Cuando antes hablaba de si es que hay que ver la visión global del asunto y darse cuenta que es muy difícil o imposible algo que cambie de verdad en el mercado laboral si no estamos trastocando esa realidad de cómo se reparte el trabajo en los hogares, ¿no? O sea, es muy difícil hacer cambios de verdad si no están tocando todas las demás dimensiones. Yo creo que precisamente una virtualidad que tiene el tema de equiparar los cuidados es que toca las tres dimensiones implicadas, ¿no? O sea, por un lado, que se equiparen los cuidados implica que se alargue la prestación y que por tanto se tenga que financiar desde lo colectivo, se tenga que financiar más tiempo de cuidado, es decir, hay más trabajo de cuidados que pasa a financiarse colectivamente, porque el tiempo de cuidado, la prestación se duplica, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea de que sea el Estado, de que sea el colectivo, que se haga cargo del cuidado, que el cuidado no es una cosa estrictamente personal. Tiene capacidad de afectar el ámbito del mercado laboral, ¿no? Y esto sabemos que es importante no solo para las chicas y para las mujeres que tenemos hijos, sino que para todas. O sea, la economía feminista, de esta de la que os hablaba al principio, hay muchos estudios de mercado laboral que lo que ven es que el hecho de que socialmente las mujeres seamos las que nos hacemos cargo del trabajo de cuidados no discrimina laboralmente solo a las mujeres que tienen hijos, discriminan a todas, ¿no? Por una cuestión, el término técnico es discriminación estadística, pero es que claro, es que por probabilidad una chica tiene más probabilidades de tener que encargarse de una familia que un chico, aunque sea una chica que ha decidido que no quiere tener familia, ¿no? Pero esa discriminación a la hora de ascender, a la hora de... va a funcionar igual, ¿no? Entonces esa equiparación y que la carga de trabajo reproductivo que va a tener que asumir el Estado o el empresario cuando contrata a un hombre o a una mujer sea la misma, libera de ese lastre discriminatorio en realidad no solo a las mujeres madres, sino a todas las mujeres. Y luego toca el tercer ámbito, y es que también cambia la realidad material de los hombres que tienen hijos en un momento que es tan crucial y tan estratégico, ¿no? Y hay también la experiencia de los países nórdicos donde estos permisos funcionan, pues realmente ves cuando en ese momento que vemos en este cuadro que es tan clave para que se distribuyan y se solidifiquen los roles de género en una familia, ¿no? Que yo que sé, que esas semanas, esos meses, esos poquísimos años en los cuales se hace un reparto que ya va a marcar la vida de todos, ¿no? De él y de ella, a lo largo de toda la trayectoria vital, el hecho de que el hombre tenga el contexto material para hacerse cargo del trabajo reproductivo tiene efectos ya sobre la especialización a futuro, ¿no? Por no hablar de los efectos que, bueno, que están por ver, pero yo creo que es de sentido común pensar que tiene unos efectos importantes, los efectos culturales y educativos que tiene para los niños y para las niñas ser criados por papás y mamás, ¿no? O sea, no crecer desde las semanas viendo que el papá desaparece y vuelve por la noche, desaparece y vuelve por la noche, y que mamá está ahí cuidando y que trabaja cuando puede, ¿no? O sea, yo creo que es como una pieza pequeñita, pero con una capacidad de generar ondas
hacia un montón de ámbitos, ¿no? Y por eso una medida pues muy estratégica. No sé si hay más. ¿No? Bueno, yo entiendo que estamos todos muy cansados. Ay. Perdón. Yo quería hacer un pequeño planteamiento, porque hasta ahora estamos hablando, y es muy interesante, ¿no? Sobre todo las bajas maternales. Perdón. Hasta ahora estamos hablando de las bajas maternales. El amor es muy bonito, cuando una pareja funciona, pues está bien, pues que se comente entre las dos partes, pues las bajas de maternidad. Pero ¿qué ocurre cuando de repente esa pareja, pues por diferentes cuestiones, pues se rompe y quedan unos niños? Y un juez es el que tiene que determinar, pues si vive con uno o vive con otro, etcétera, etcétera. En esta cuestión, la mujer, aunque se haya quedado, por ejemplo, que queda muy feo y además no me gusta, ¿no?, la palabra quedar, ¿no?, sino está al cuidado de esos niños, tiene que volver a reinventarse. Esa pareja desaparece, pero tampoco abona la correspondiente parte proporcional. En ese momento, ¿qué planteamiento podríamos ver? ¿O qué nos apara, no? Es decir, ¿a dónde nos lleva el hecho de que esa mujer tiene que seguir hacia adelante, pues sola, sin ese apoyo, pero es que encima tiene que seguir entregando a esos niños porque hay una custodia que lo establece, ¿no?, que lo obliga, y no está aportando a que esos niños estén cubiertos económicamente? ¿Cómo queda la mujer? Bueno, o sea, yo creo que lo que acabas de relatar es justo un caso donde se ejemplifica de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, de cómo cuando tratamos de idear, de diseñar medidas que nos permitan avanzar en el ámbito feminista, pues tenemos que contemplar el doble horizonte, ¿no?, de resolver la situación de una trayectoria que nos hubiera gustado que no hubiera sido así, pero que ya es, ¿no? O sea, ya tenemos el caso de una mujer que esté pendiente económicamente y que es una situación que resolver, con el otro horizonte, que es decir, cómo generamos el contexto para que esas situaciones no se produzcan. Yo creo que en el caso de esa mujer, pues evidentemente de lo que se trata es de que el estado del bienestar ofrezca soporte y asistencia para esa situación, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la idea de que esas criaturas no son responsabilidad exclusiva de esa mujer, sino que hay una responsabilidad social, colectiva, y que por tanto tiene que haber ayudas, ¿no? O sea, yo creo, ahora si nos da tiempo, si no pues ya lo dejamos y ya hablaremos otro día, pero una de las medidas que proponíamos en el documento este de reorganizar el sistema de cuidados, que fue muy polémica porque muchos medios la equipararon al cheque bebé de Zapatero, era el tema de las ayudas por criatura, ¿no? Es decir, es que un niño o una niña tiene derecho a tener asegurado unos mínimos de subsistencia independientemente de cuál sea el nivel de renta de los padres, ¿no? Igual que tienes derecho pues, a una educación pública o una asistencia sanitaria gratuita, etcétera, ¿no? O sea, como que ahí yo creo que lo que tendría que funcionar es eso, un sistema de prestaciones muy potentes que entendiera que hacerse cargo de esos niños o esas niñas no es responsabilidad exclusiva de esa mujer. Más allá de la situación, o sea, yo creo que la historia que tú nos cuentas, o sea, precisamente, o sea, lo que nos tiene que llevar es a ver cómo se diseña el asunto, qué contexto habría que generar para que esa situación no hubiera sucedido, ¿no? Es decir, lo que nos relata son las consecuencias precisamente de la división sexual del trabajo, o sea, las consecuencias para una mujer, ¿no? Como tú empezabas la historia, ¿no? Cuando la pareja es feliz y, o sea, yo qué sé, yo tengo una amiga hace unos años, ¿no? que me contaba, de repente tiene un hijo, tiene otra hija, y de repente deja de trabajar, y de repente pasan unos añitos y no vuelve a trabajar, y ya le pregunto, digo, oye, pero ¿y no vas a volver? Y me dice, no, dice, es que yo con mi pareja no, me dice, no, pero casi como si me fuera a descubrir el mundo, me dice, es que hemos hecho un pacto. Y, sí, dice, sí, él se va a encargar de trabajar y yo voy a... Pensaba que me dijo con cara de, bueno, es que hemos dado la vuelta al mundo de los hippies y los modernos, ¿no? Y dices, Dios mío, como mi abuela, ¿no? O sea, claro, en realidad pues es la trampa, es la división sexual del trabajo, es que no es un reparto equitativo. O sea, es que es un reparto, es que no genera ingresos, es que no genera derechos, es que no genera
acceso al espacio público, y sabemos que eso tiene consecuencias en términos de autoestima, de desarrollo personal, que son también luego lastres, ¿no? A la hora de... Entonces, es decir, no estás haciendo un reparto, te estás metiendo en una trampa, ¿no? Entonces es precisamente por eso, por lo que yo creo que por lo que hay que trabajarnos por pensar, bueno, tenemos una sociedad en la que la mitad masculina tiene un empleo, la mitad femenina cuidamos, pero jolines, vamos a cuidar en mejores condiciones y vamos a... No, o sea, yo creo que el objetivo es, vamos a una sociedad en la que todas las personas podamos acceder al empleo y cuidar, ¿no? Y por tanto, desde luego no podrán ser jornadas enloquecidas como las que se tienen ahora, no podrá ser una organización del cuidado que deje descansar todo el cuidado en las familias, ¿no? Sino que tendrá que haber un apoyo muy potente de servicios públicos y de incluso, pues ya hilando con otros temas, pues seguramente tendremos que ir a una organización social mucho más rica y mucho más solidaria, no de lo que es la familia estrecha, sino que tenemos que entender pues que la crianza o el cuidado de los mayores es una cosa colectiva, que va más allá de lo que es la familia nuclear, así en sentido más estricto, ¿no? Pero, o sea, que yo creo que el caso ese, pues justo nos da las dos dimensiones, ¿no? O sea, lo que es tener que solucionar, ¿no? Una situación con poner las bases para que lo que hay que evitar es que esa trayectoria de dependencia económica que acaba siempre mal, o sea, ¿no? O sea, en la medida en la que acaba sin capacidad de decisión, pues se produce. Una cosita muy pequeña en relación con eso, ¿no? Porque efectivamente, bueno, plantea ya otra situación, pero sí, las bases hay que ponerlas antes. Pero en concreto, ante ese tema que ya planteado, es decir, tiene que ver y no, pero sí que me parece importante conocerlo, hay una vieja reivindicación también de que realmente, es decir, efectivamente, en la medida que un Estado, las instituciones, entienden lo que significa el cuidado, las responsabilidades, etcétera, que sea el Estado quien pague esa pensión que le obligan al hombre y sea el Estado el que busque que ese hombre la pague. Porque si no, a ti te hace continuamente dependiente de esa persona y aparte de pasarlo fatal. No, la verdad es que hace dependiente constantemente. De la otra manera, quien tendría que buscar más castañas sería el que yo te lo adelanto, tu pensión. Sí, y yo ya me encargo de que este señor la pague, ¿no? O sea, porque si no, continuamente estás en una dependencia. Vale, no sé, son menos cuarto, las 9. No sé si queréis que sigamos. Hago un súper resumen, lo dejamos para otra ocasión. A ver, organización que hay y que ayude a la gente. Vale, hago un súper resumen para que por lo menos a quien no lo hayáis hecho os den ganas de leeros un documento de ¿vale? Pues nada, o sea, lo que tenía... O sea, realmente no pasa nada porque yo creo que con las intervenciones que han ido saliendo hemos ido tocando muchísimos temas de los que yo quería que habláramos en el tercer bloque, ¿no? O sea, que vamos, que tampoco me voy con la sensación de que se queden cosas muy importantes en el tintero. Lo que sí que había pensado, no sé si la mayoría lo conocéis, era pues más o menos haceros una panorámica, como después ya os he contado todo el planteamiento, una panorámica de propuestas que trabajamos el año pasado a petición de Podemos. Las trabajamos María Pazos, ¿no? Que es una economista de hecho más mayor y más sabia que yo en estos temas, y yo con ella, una propuesta que nos pidió Podemos que hiciéramos de reorganización del sistema de cuidados, ¿no? En realidad está muy relacionado con todo lo que venimos hablando. Fijaros que o sea, como que más bien no os voy a contar todo el documento, ¿vale? Ni mucho menos. Pero sí, yo creo que hacer un poco énfasis en la importancia, ¿no? Y que sería un poco un colofón de las reflexiones que estamos teniendo, la importancia de que desde una perspectiva feminista, con esa vocación de transformación de la realidad para avanzar hacia una sociedad de personas en igualdad, es decir, de personas que accedan al ámbito público en igualdad, al empleo en igualdad, a los cuidados en igualdad, pues plantearse cómo socialmente organizamos los cuidados es una cuestión absolutamente estratégica, ¿no?
Pasa un poco como os contaba con el tema de permisos. Pasa que en realidad el sistema de cuidados fundamentalmente son dos ámbitos muy concretos, ¿no? Que son las dos grandes demandas de cuidados que hay en nuestra sociedad. Por un lado, el tema del cuidado infantil, del que hemos hablado más, y por otro lado, el tema del cuidado de dependientes, ¿no? Entre dependientes, pues la población mayor, pero también la población que tiene enfermedades de larga duración. Son como las dos grandes demandas de cuidados que tenemos, pero que o sea, ser capaz de incidir y de transformar esos dos ámbitos tendría un efecto dominó, ¿no? Y tendría capacidad transformadora sobre toda la organización social y económica. Fijaros que si lo pensamos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero todo el trabajo ingente que hace falta para sostener ahora mismo el trabajo de cuidados en una sociedad como la nuestra, o sea, el sistema de cuidados actual en la economía española, ¿sobre qué se sostiene? Bueno, pues se sostiene sobre el trabajo informal, sobre el trabajo no pagado, sobre el trabajo de mujeres que se hace en el ámbito familiar, ¿no? Esa es la realidad. Y la realidad es que ese sistema está en crisis por muchas razones. O sea, primero, porque no funciona. Y yo creo que esto es importante tenerlo claro. O sea, lo primero, porque no funciona. No es capaz, o sea, las mujeres en esas condiciones no somos capaces de dar los servicios de cuidados que la sociedad necesita. Yo creo que, pues como ejemplo, somos campeones España en la Unión Europea de pobreza infantil, por ejemplo, la crisis de natalidad, o sea, el hecho de que seamos como sociedad, ¿no? Yo creo que es un síntoma importantísimo el hecho de que como sociedad no seamos capaces, nos resulte tan difícil decidirnos a reproducirnos, ¿no? Porque es tan difícil hacerse cargo de la crianza. Pensar que un sistema de cuidados que descansa sobre el trabajo informal de las mujeres en sus casas quiere decir que, por ejemplo, deja al desamparo a 1,5 millones de personas mayores que viven en nuestro país, que están solas, que no tienen familia. O sea, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de estado del bienestar pensamos que estamos construyendo cuando descansa en la voluntariedad de familias, ¿no? Y a dónde van esas personas que no tienen ese apoyo, ¿no? Entonces, como que lo primero es tener claro, ¿no? Yo creo que a la hora de defenderlo y de hacer pedagogía, de que no es una cuestión, no es una excentricidad feminista de chicas, que es que como los cuidados son lo nuestro, pues lo ponemos en lo primero. No, es que como sociedad tenemos un problema fundamental, porque nuestros principales segmentos de población vulnerable, infancia, dependientes, mayores, están en una situación lamentable porque socialmente no estamos siendo capaces de atenderlos bien, ¿no? Entonces, no solo el sistema no funciona, sino que además genera muchísimas injusticias y muchísimas desigualdades, ¿no? La mayoría de ellas ya hemos hablado. Por supuesto, todas esas mujeres inactivas o a tiempo parcial, ¿no? que abandonan el empleo para hacerse cargo del trabajo de cuidados, con todas las repercusiones que eso tiene en su independencia económica, su capacidad, sus condiciones de vida, etcétera. Pero también todas esas mujeres que no nos salen en las estadísticas porque sí que están trabajando a tiempo completo, ¿no? Pero tienen esas dobles jornadas, y ahí sería interesantísimo tener indicadores de calidad de vida, indicadores de salud bien desagregados por sexo, ¿no? Es decir, muchas veces no es solo en términos de menos pensiones que estamos pagando la división sexual del trabajo, sino el deterioro de salud, ¿no? Otro colectivo del que también hemos hablado, las empleadas domésticas, ¿no? Como válvula de escape que el sistema nos da para externalizar a bajo coste ese trabajo de cuidados, ¿no? Y por tanto ese colectivo absolutamente feminizado que trabaja, ya os decía antes, el único colectivo laboral que está al margen del estatuto de los trabajadores, pero en realidad, pues, como decíamos antes, en realidad todas las mujeres, porque aunque no tengas un hijo o una hija, aunque no abandones el mercado laboral, aunque no tengas doble jornada, tu trayectoria laboral por el hecho de ser mujer ya tiene una marca y va a tener más dificultades que la de un hombre, y en el fondo pues también está perjudicando los derechos de los hombres que quizá también quieren cuidar, ¿no? Y que en todo caso tienen no solo el derecho no solo la obligación y la responsabilidad, sino también el derecho a tener las condiciones materiales para poder cuidar.
tal, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos, esto como ideas básicas, yo creo que es bueno tener en mente del diagnóstico de la situación, o sea, para salir ahí afuera y pelear, que es que el tema del sistema de dependencia, el sistema de atención a la infancia, o sea, tiene que escalar puestos en la agenda política a niveles, o sea, es urgente, y que no es una cosa de chicas, sino que es una cosa social, ¿no? Que como sociedad nos está enfrentando a nuestros principales problemas. Yo creo, ya os lo he dicho antes, que vamos bien, o sea, yo ya os lo he dicho, creo que la campaña electoral de las últimas elecciones fue un salto cualitativo. O sea, yo creo que nunca había visto, no es que yo tenga 100 años, ¿no? Pero nunca había visto desde que me fijo estos temas en primera línea de la agenda política, de los debates. Nunca había visto a un partido político como es Ciudadanos perdiendo popularidad por sus propuestas retrógradas en estos ámbitos, y creo que tiene que ver porque, como ha hecho en otros temas, también desde Igualdad en Podemos se ha conseguido romper el marco discursivo y se ha conseguido ampliar ese sentido común, que en realidad es mucho más elástico de lo que nos pensamos y es mucho más receptivo, ¿no? a este tipo de temas. Entonces yo creo que las propuestas están ahí encima de la mesa, o sea, los ejes, o sea, como la filosofía inspiradora, el tipo de propuestas que hacemos. No os voy a ir contando las propuestas porque ya estamos todas exhaustas, pero sí que van en la línea de lo que vengo planteando todo el tiempo, ¿no? O sea, pues como básicamente dos ejes. Hay gran parte del cuidado que es responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, ahí el Estado y los servicios públicos, y en condiciones dignas, y los servicios profesionalizados, cuando así se exigen, tienen que tener un protagonismo mucho mayor del que tienen. Y luego aquella parte del trabajo de cuidados que veamos que sí tiene que darse en el ámbito privado, y cuál tiene que darse en el ámbito privado, y cuál no, es un debate social que habrá que tener, tiene que darse en condiciones de igualdad y de corresponsabilidad, y para eso hay que generar las condiciones, y eso pasa pues por cambiar cosas en el mercado laboral, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que desde esa perspectiva, pues cambios desde luego en la ley de dependencia, apostando porque el derecho a la autonomía funcional sea de cada persona, independientemente de que tengas familia o no tengas, si tengas personas que te quieran o no las tengas, o tengas personas que te quieran pero no quieras que renuncien a su vida por tener que cuidarte. Es decir, es un derecho inalienable de cada persona. Entonces el estado de bienestar tiene que garantizar, poner fin a esa institucionalización de la división sexual del trabajo, que es el artículo 18 de la ley de dependencia, ¿no? El tema de las cuidadoras informales, el tema de la educación infantil pública y gratuita, y de calidad y de proximidad desde los 0 años, o sea, no que sea obligatoria, pero sí que sea una opción, es decir, que las familias puedan de verdad decidir en libertad si las criaturas van a una escuela infantil o no, porque sea un servicio que esté público y disponible en condiciones de gratuidad, los permisos, más, ya voy a parar. Sería, pues, en otra ocasión, si queráis, pues, porque seguro que hay muchas cosas muy discutibles y algunas cosas que están muy concretas y que otras están muy generales, o sea, como que se podría seguir discutiendo mucho, pero sí que, o sea, sí que como que me iría de aquí o sea, como que mi propuesta sí que sería pues que trabajemos porque escale posiciones en la agenda política y trabajemos con esa idea de que es un problema de toda la sociedad, y que desde el feminismo tenemos una solución no para las mujeres sino para toda la sociedad, ¿no? O sea, que tenemos una solución buena.